Ya está. Ok, muchachos, ¿qué vamos a ver hoy? Revisamos rápido la tarea. Ajá, y vamos a ver lo que ya es el modelo de síntesis neoclásica, que es uno de los, ya es un modelo viejo, muchachos, para serles sincera, es un modelo viejo, pero con base en este modelo se pueden entender a grosso modo algunas de las medidas o cómo actúa la política económica en economía abierta. Les digo, ya es un modelo viejo, se implementó en la década de los 70, pero todavía no sirve para entender la base de los movimientos en la economía, además de que viene en su Ceneval. Entonces, vamos a empezar revisando la tarea. Espero que ya la hayan subido. No quiero ver las mismas respuestas, por favor, o mi misma redacción. Luego nada más le dan screenshot a la pantalla. Entonces, ¿qué tenemos? Dice la primera, ¿qué es un pánico bancario y por qué podría producirse? Nadine. ¿Qué es un pánico bancario y por qué puede producirse? Se supone que es como un número importante de clientes de una institución financiera que comienzan a retirar sus depósitos debido a una incertidumbre acerca de la solvencia del banco o la institución. Ok. ¿Y por qué se puede producir? Bueno, ahí yo le puse que se podía producir porque, pues no sé, como a base se puede decir como de rumores o algo así. Sí, es cierto, Nadine, rumores, incertidumbre. Amarillistas y cosas así. Es correcto, a veces ni siquiera nos consta, pero ya me dijeron que tal banco no tiene dinero, entonces, pues, ¿para qué me espero a que me digan que el mío no? Entonces, sí, tiene toda la razón. Muy bien, Nadine, gracias. Entonces, vamos a poner que un pánico bancario es el retiro masivo de depósitos por parte de los ahorradores en las instituciones bancarias. Retiro masivo de los ahorradores de las instituciones bancarias. Generando la escasez de fondos para hacer frente a las demandas de dinero de los ahorradores. Puede generarse ante la desconfianza en el sistema bancario. Si encuentro esta misma respuesta, les voy a pegar, porque se supone que hice la tarea. 2. ¿Quién hizo el ejercicio 2? A ver, bueno, lo hago yo. Entonces, el 2, muchachos, dice, considera una economía por 600 millones de pesos. Nos dice que esta economía va a tener efectivo. Dice, tiene efectivo por 600 millones de pesos. Perdón. Nos dice que 800 millones se mantienen en reservas, perdón, en depósitos. Maestra, en efectivo no son 60. Ay, sí es cierto, son 60. Yo ya ven, yo también ya estoy dormida. Sigo dormida. Ya veo 600 en lugar de 60.
Perdón, gracias, hijo. Y reservas por un 20% de los depósitos. Entonces, ¿cuánto tengo de reservas? Son 800 por punto 20. ¿Cuánto nos da? 160. 160. Ahí está, tengo 160. Dejen que reaccione esto. Millones de pesos. Entonces me está pidiendo calcular la oferta monetaria. Acuérdense, muchachos, nuestra fórmula es M es igual a E minúscula más 1 entre E minúscula más R minúscula por la base monetaria. E minúscula, ¿quién es, muchachos? Mi coeficiente, ¿no? De efectivo entre depósitos. Entonces, efectivo entre depósitos va a ser igual a 60 entre 800. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto nos daba 60 entre 800? Esto nos va a dar 0.075. Vamos a trabajar, si lo van a trabajar con decimales, muchachos, ya saben, hasta 4 decimales, si lo van a trabajar con fracción, pues es mejor. Esto nos da 0.75, que es lo mismo a 3/40. Mi coeficiente de depósitos, de reservas, nos va a dar de 20, porque nos está diciendo que tengo 160 millones entre 800, nos va a dar 0.20. 0.20, que es lo mismo a tener un quinto. Déjenme corregir aquí. Sabemos que R minúscula son las reservas entre los depósitos, ¿sale? Entonces ya nada más voy a sustituir. Y mi base monetaria, ¿no, muchachos? ¿Quién es mi base monetaria? Yo sé que mi base monetaria se compone del efectivo más las reservas. En este caso, mi efectivo, muchachos, son 60 millones más 160 de reservas. Es decir, que hay físicamente la economía 220 millones de pesos. Calculo. Entonces ahora voy a tener que son mi coeficiente, que son 3/40 más la unidad entre un quinto, perdón, 3/40 3/40. Ay, chicotes. Más un quinto por 220. Entonces esto nos va a dar, ¿cuánto les da, muchachos? A mí me dio 859.9998. Ok, sí, está bien, Nadine. Bueno, por los decimales que tenemos, muchachos, a Nadine le dio 859, pero con todo, ahora sí que considerando la fracción, nos da 860. 860, perdón, 860 millones de pesos. Déjenme mover tantito el pizarrón. Ahí está. 800. Sí, a mí también me dio 860 exactos. Exacto. Si utilizan todos los decimales, les da 860. Si utilizaron decimales y se comió en uno, pues ya nos da 859 y fracción, ¿no? Pero aquí está, muchachos. Entonces, fíjense, físicamente nuestra economía, ahora sí, tal cual existen billetes y monedas por 220 millones de pesos. Esos 220 millones de pesos están soportando a 860. Si nosotros nada más tomamos en cuenta nuestro multiplicador, muchachos,
nuestro multiplicador nos da de 3.9, es decir, que está soportando casi 4 veces más la cantidad de dinero que existe en una economía. Por eso se da un pánico bancario, muchachos. Están circulando 860 millones. Si lo referimos a la pregunta anterior, fíjense, en los bancos, en la economía común y corriente, existe físicamente 220 millones de pesos, pero la gente tiene la percepción de que existen 860 millones. Imagínense tratar de sacar esas cantidades de los bancos en masa. Los bancos no tienen esa cantidad de dinero porque ese dinero realmente no existe. ¿Sale? Por eso es tan delicado, muchachos, cuando se hablaba de un pánico bancario. Y por eso les decía que cuando fue la crisis del 94, no estoy diciendo que el Fobapuro haya sido lo máximo, pero aquí sí se enfrentaba ante esa pregunta. ¿Dejo quebrar a los bancos? Total, ¿fue su problema o los rescato? Si dejo quebrar a los bancos como se estaba planteando en ese momento, muchachos, porque no había reservas, ¿qué creen que le hubiera pasado a la economía mexicana? Si de por sí nos fue mal en el 94. Imagínense que los bancos, que Bancomer, Serfín, o sea, no eran HSBC, no era HSBC, era Vital, todavía existía Serfín, todavía existía, era Banco Internacional, era Bancomer, era Serfín, era Banamex, estaba el Banco Internacional, ¿y quién más había? Mercantil Pro Bursa, que hoy es parte de BBVA. Estaba... Ya se me acabaron los nombres de los bancos. Entonces, imagínense, muchachos, que esos bancos hubieran quebrado. Estaba Citibank. Entonces, imagínense, muchachos, decirle a la gente, no hay dinero. ¿Ustedes cuáles creen que hubieran sido los efectos para la economía mexicana si se hubiera quebrado el sistema financiero? Oye, es que, o sea, sí, obviamente sé que es malo, pero en sí no sé tal cual en dónde afectaría, maestra. O sea, afecta en todo, eso sí, lo tengo Ajá. entendido, pero exactamente en específico en algo, no sé en dónde. Pues, a ver, aquí se los voy a plantear, muchachos. Si tú dejas de tener bancos y los bancos se quedan sin dinero y tu dinero te lo hacen perdedizo, tú guardaste, vamos a no irnos a cantidades muy grandes porque, bueno, en aquel entonces sí más o menos podía haberlos guardado. Usted tenía 10 millones de pesos guardados en el banco, ¿sale? O sea, ya la gente podía guardar millones. Tú tenías 10 millones de pesos guardados en el banco y de repente te dice el banco, yo no tengo tu dinero y no te lo voy a regresar y hazle como quieras. Entonces Ah, sería una falta de liquidez. sí, hijo, no había liquidez, los bancos hubieran quebrado, la actividad económica se hubiera desplomado. Ahora analícelo más grande. ¿Qué hubieran hecho los ahorradores extranjeros? ¿Se hubieran quedado aquí en México o hubieran sacado su dinero de nuestro país? No, pues sacan su dinero por la incertidumbre que hay. Exacto, sí, de por sí en el 94 hubo una corrida de capitales, imagínense entre este escenario. Yo a sus compañeros de negocios, pero déjenme buscar. Estábamos viendo balanza de pagos, el tema de balanza de pagos en economía internacional. Voy a prender tantito mi cámara. Me voy a tapar yo porque soy la cosa menos agraciada a estas horas de la mañana, muchachos, y espanto. Entonces, quiero que nada más a ver si se alcanza a ver esto. Hasta que prenda. A ver. ¿Ya prendió? No sé si prende. Sí.
ya Ya aprendí. se ve. ¿Sí ya aprendió? ¿Sí se ve? O sea, no sé si se alcanza a ver esta hojita, muchachos, bien. Pero bueno, esta es la situación, muchachos, que nos pasó en el 94 y por la cual México también se quedó sin reservas internacionales. O sea, súmenle a esto que México no tenía dinero tampoco para respaldar mucho a los bancos. Primero, estamos hablando de 1 de enero, 31 de diciembre, ahora sí que 31 de enero del 94, muchachos. ¿Va bien? Primer evento importante. Se eleva el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Aquí está. Primer evento importante. Las reservas internacionales caen por 10 puntos. Así que era. ¿Sí? Es cierto. Son 103.888 millones de dólares. En eso caen las reservas internacionales. Evento 2. Renuncia el secretario de Gobernación. O sea, de aquí a acá, muchachos, en este pedacito caen las reservas internacionales, 103.888 millones de dólares. Se mantiene la tendencia. Evento 2. Ajá. En el evento 2, aquí está la renuncia del secretario, se mantiene y caen las reservas por 2.902 millones de dólares. En este pedacito caen las reservas. El otro punto importante, muchachos, la renuncia del subprocurador después del asesinato de Luis Donaldo. Entonces vuelven a caer las reservas. Aquí caen por 3.176 millones de dólares. Y luego se le ocurre a un grupo de Persa y la Sierra decir vámonos a la guerrilla. Y caen las reservas internacionales por 1.549.000 millones de pesos. Perdón, de dólares. Vean las reservas internacionales. Pasaste de tener aproximadamente 30.000 miles de millones de dólares a tener poquito más de 5.000 millones de dólares. Así de feo se puso esto. Al final, dijo, ahora sí déjenme, les apago esto porque los voy a espantar. ¿Y por qué se cayeron las reservas si no se supone que esas las tenía el Banco Central? Porque teníamos un tipo de cambio manipulado. Ay, no se apaga esto. Ya está. Cuando fue esta situación, hijo, cuando se dio lo de la caída de las reservas internacionales, hay que tener en cuenta algo. El Banco de México no era autónomo, muchachos. El Banco de México no era autónomo. Se decía en el papel, está en los estatutos, desde que se funda el Banco de México, está en los estatutos la autonomía del Banco de México. Ustedes los pueden revisar. Pero estos estatutos, pues se escucha muy fea la expresión, pero pues eran como el viento a Juárez, ¿no? O sea, no le hacía nada, o se las pasaban por el arco del triunfo, no pasaba nada, nadie las pelaba. Entonces, el Banco de México, a su vez, muchachos, también tenía manipulado el tipo de cambio. Recuerden que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se utilizó el régimen de tipo de cambio de bandas horizontales de flotación. Ajá. Entonces, durante ese sexenio, muchachos, se tenía un tipo de cambio, ahora sí que una media, un piso y un techo, y lo que hacía el Banco Central era intervenir constantemente para mantener el tipo de cambio. Intervienes en el tipo de cambio, se te está yendo el dinero, pues ahora ya entienden la bonita crisis. México tampoco tenía reservas, muchachos. Acuérdense que las reservas son nuestra capacidad de pago. Pues es lo que le dice al resto del mundo. ¿Sabes qué? No te preocupes. Yo tengo dinero para pagar lo que te he pedido prestado. Y esto se debe, muchachos, todas estas fugas de capitales que les enseñé son los famosos capitales golondrinos o lo que conocen en Argentina como los bonos buitre. Es dinero que llegó, se quedó, se agarró y se salió. Y entonces dejaron a México sin reservas. Para el cuarto trimestre de 1994, muchachos, las reservas del Banco de México eran de menos 9.989. Menos 9.991.5 millones de dólares. O sea, había menos
no estaba entrando el dinero, se estaba saliendo, además de que no tenías ni para pagar. Y es Profe, así, mande. ¿y el día de hoy se cuenta con alguna deuda? Ah, sí, tenemos hartas. Acuérdese que la deuda externa es el 50% del Producto Interno Bruto. A eso Y es lo que equivalen. ahorita acabo de ver en la materia en línea, de Ajá. que, o sea, desde que México fue independiente debía, o sea, desde ahí se comenzó la deuda. No, Entonces sí. está cañón y con cada presidente ha ido aumentando exponencialmente, o sea, ni siquiera de poquito en Sí. poquito, sino muy cañón. Exacto. Y bueno, y también a eso hay que sumarle pues los componentes inflacionarios, el cambio de monedas, las cuestiones internacionales. Por decir, si ustedes revisan, en algún momento México tuvo los fondos necesarios y México financió la creación del Fondo Monetario Internacional, muchachos. O sea, México puso, así que no nos prestaron, prestamos dinero. Bueno, nosotros no. En su momento el gobierno mexicano prestó dinero para que se formara el Fondo Monetario Internacional. Cuando Pero había, igual México ahorita está, o sea, igual presta dinero, ¿no? sí, pero A otros países. su cantidad de préstamos con respecto a lo que nosotros le prestamos le pedimos prestado al resto del mundo, pues es mínimo. Le prestas, ahora sí que se puede decir, le prestas a Guatemala, le prestas a Salvador, le prestas a pero ¿qué montos? También hay que considerar los montos y todo lo que pides prestado. Entonces ya vieron lo importante que es, o sea, parece muy simple este multiplicador, realmente simple, muchachos, pero ya si analizamos las implicaciones de este multiplicador, ya vemos que es extremadamente delicado, o sea, mírame y no me toques. Oiga, Miss, Mande, hijo. ¿y la deuda en dólares también está cubierta por derivados o no? ¿O solo una parte? Solo una parte, hijo. Es más, no sé, no he revisado el presupuesto egreso gasto desde que este señor fulano entró a la presidencia. Entonces, para no hacer corajes, porque yo hago corajes, pero después de la crisis de 1994, muchachos, don Guillermo Ortiz, ¿sí saben quién fue Guillermo Ortiz? Sí. Ese mero. Bueno, don Guillermo Ortiz estaba en gobernación y todo eso, y luego fue presidente, acuérdense que era presidente del Banco de México, no gobernador. Entonces, el que estaba director del Banco de México, que estaba enfrente del Banco de México, mandó una propuesta al presupuesto egreso-gasto. Después de que vimos de que la crisis de pagos, cómo se vino la devaluación del 94, muchachos, que la gente se suicidó, que nos estaba llevando la que nos trajo y que estaba feo con F de foco fundido, en el presupuesto egreso-gasto se estableció un rubro que decía que que se tenía que garantizar los fondos para la deuda, tener pagos amortizados de la deuda por 10 años. ¿A qué se refiere esto? ¿Sabes qué? El año que entra, 2021, yo tengo que pagar de deuda 150 millones de pesos. Ah, bueno, pues de esos 150 millones de pesos, ahí está el rubro. No se tocan, no los veas, no existen. Ajá, o sea, ya están apartados, es como el ahorro, se supone que el ahorro no se toca, no lo debes ni deber, ese dinero no existe. Pues esa era la idea, muchachos, que se fuera amortizando la deuda por 10 años, de manera que si hubiera una crisis, ajá, como las que estamos pasando actualmente, el gobierno mexicano no cayera en condiciones de impago, como se llegaba a caer, o con compresiones de no poder pagar la deuda, así de, ¿sabes qué? No tengo dinero, y tener que renegociar la deuda, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Debo, no lo niego, pagarte, no lo tengo y vengo a que me prestes para poderte pagar los intereses. Porque fue lo que ha hecho México, muchachos. En un documental esto no lo digo yo, lo dice Jesús Silva Gerso. Así lo argumenta, ¿no? O sea, dice, debo, no lo niego, pagarlo, no lo tengo y ahora vengo a que me prestes dinero para que te pague lo que te debo.
Entonces, en ese sentido se amortizaba la deuda. No sé cómo esté ahorita compuesta la amortización de la deuda y cómo la estén cubriendo, porque esto se revisa en el presupuesto egreso-gasto de la Federación cada año, muchachos. Entonces, no lo he revisado desde que este señor está, no lo quiero ni revisar porque probablemente haga coraje, porque a lo mejor ya agarraron ese dinero y entonces donde no haya para pagar, va a estar más feo. ¿Sí? ¿Sí expliqué o no expliqué? ¿Sí? Bueno, muchachos, vamos a continuar. Luego nos dice la pregunta 3, ¿en qué consiste la curva de Phillips y su representación gráfica? Entonces, a ver, chamacos, ¿qué era la curva de Phillips o en qué consistía? Ya le pregunté a Nadine. Ahora. Yo ahí, Ajá, a ver, dígame, hijo. cuando la estaba resolviendo, o sea, esa curva de Phillips es la relación entre inflación y el desempleo. Y me estaba acordando que había una, cuando estaba haciendo la gráfica, había una línea y me acordé que se llamaba Nairu. ¿Sí? ¿Sí es correcto? ¿Nairu o tasa natural de desempleo? Ajá. Esa, sí, hijo, sí es correcto. Ah, bueno. Dice, sí, sí lo hice bien. Entonces Sí, vamos a... me estaba acordando. Entonces vamos a tener, muchachos, que la curva de Phillips, como bien lo menciona... que no veo. Diego. No, Eric. Perdón, hijo, ya le estoy cambiando el nombre. Bien, como bien menciona Eric, muchachos, la curva de Phillips... Phillips, me faltó una P. Muestra la relación entre inflación y desempleo. ¿Estamos de acuerdo? Los países con niveles más altos de inflación, porque tiene que ver con los salarios, ¿no, muchachos? Es la inflación asociada al salario. Sí, es la inflación salarial. Bueno, yo lo vi en el libro de Dornbush, no sé cómo se pronuncia. Sí, hijo, Y no se preocupe. dice que es la inflación salarial. Es la inflación salarial. Ahora sí que muestra la relación entre inflación y desempleo. Por los niveles más altos de inflación, o entre paréntesis vamos a ponerlos así, los salarios más altos tienen bajos niveles de desempleo. Ojo, en el corto plazo. Esto sí hay que especificarlo. Aquí sí vamos a hablar de corto plazo. Punto. Los países con niveles bajos de inflación. Aquí vamos a tener, paréntesis, salarios más bajos, muchachos, poder adquisitivo, más que otra cosa, el poder adquisitivo de esos salarios más bajos, tienen niveles de desempleo también más alto, perdón. Ojo, también esto ocurre en el corto plazo. Sin embargo, dados los movimientos, tarde o temprano, la curva de Phillips vuelve al equilibrio. ¿A qué se refiere esto? Ahorita lo vamos a graficar, muchachos. Como bien menciona Eric, muchachos, y la famosa Nairu, es tasa natural de desempleo. Vamos a tener lo siguiente, muchachos. Voy a tener, aquí está mi eje X, mi eje X, mi eje Y. En el eje de las Y, muchachos, vamos a representar a pi. Acuérdense que pi es inflación. Y aquí voy a tener el desempleo.
¿Qué decía Phillips? Hay una tasa natural de desempleo, es la parte de la población económicamente activa, ya lo comentábamos que era el desempleo friccional, los que por alguna razón siempre vamos a estar desempleados, porque nos despidieron, porque cambiamos de trabajo, porque estamos buscando, porque decidimos darnos 6 meses de año sabático, o sea, esa es la tasa natural de desempleo, ¿no? Entonces, esa tasa natural de desempleo, muchachos, es una línea completamente vertical. Esta va a ser mi tasa natural de desempleo. Tasa natural de desempleo. Vamos a tener la curva de Phillips. La curva de Phillips, como bien lo mencionan, muestra una relación, perdón, ya me fui mucho acá, muestra una relación negativa entre inflación y desempleo. Entre más alta sea la inflación, muchachos, déjenme borrar eso. Entonces la curva de Phillips y lo que nos dice es, entre más alto sea el nivel de inflación, muchachos, ¿qué está pasando con la tasa de desempleo? ¿Es menor o es mayor? Aquí yo voy a tener menor. Pi 0, menor es el desempleo. ¿Qué nos dice Phillips, muchachos? Que hay un nivel de inflación idóneo, donde esta curva que muestra la inflación ahora sí que la relación entre la inflación de los salarios y el desempleo, concuerda con la tasa natural de desempleo. Y esa es la inflación ideal, muchachos, si lo queremos ver así, esta sería la inflación ideal, la inflación de equilibrio, ¿no? La que debería de tener una economía. Acuérdense que aproximadamente es del 2% más menos un punto. Esa es la inflación ideal. Esta sería la inflación de equilibrio. ¿Qué va a pasar, muchachos? Que vamos a analizar el caso mexicano, ¿no? En el caso de México, muchachos, precisamente por los problemas, por las decisiones de política económica que se han tomado a lo largo de los años, no es de un gobierno, sino a lo largo de los años, muchachos, pues se ha tenido que buscar la manera de controlar la inflación. ¿Cuándo se empieza a ver la caída de los salarios en la economía mexicana? Es decir, la pérdida de poder adquisitivo. Esto se comienza a dar, muchachos, a finales de la década de 1960, principios de la década de 1970. También de allí, muchachos, que el movimiento social, porque no nada más fueron los estudiantes, el movimiento social de 1968, muchachos, tuviera esa característica de agrupar a diferentes, valga la redundancia, grupos sociales. O sea, no nada más eran estudiantes, eran ferrocarrileros, eran médicos, eran enfermeras. O sea, había un gremio importante conformando ese movimiento social. Había un descontento en materia económica. Ya no vivías como antes. Es cuando empezamos a ver que un padre de familia, un obrero, no puede mantener una casa con 8 hijos. Si ustedes lo analizan, muchachos, no se tenían grandes lujos, pero yo lo veo así. Mis abuelos fueron de familias de 12. Mi abuela tuvo 2 hermanos. Mi abuela tuvo 8 hijos y mi abuelo era comerciante, vendía chamarras, andaba en las calles vendiendo chamarras, muchachos, y mantuvo a 8 hijos, pagaba renta, pagaba luz, pagaba gas y les daba de comer y los vestía. No tenían televisión, no tenían refrigerador, pero de que estaban, ahora sí que comían y vestían, lo tenían y no vivían en la calle. Yo les pregunto, ahora, ¿esos trabajos darían vamos a pensar en la misma situación, un vendedor ambulante de chamarras, ¿alcanzaría a mantener una casa de 8 hijos? No, ni pensarlo. No, ya no. No, ya no. Eso es, muchachos, parte de las condiciones que se dan, o sea, la caída del poder adquisitivo. Esto se comienza a dar a finales de los 60, les digo, principios de los 70. Llega José López Portillo, se da el boom petrolero, muchachos, y hay crecimiento con inflación, entonces todavía medio se aguanta.
Pero después de 1982, muchachos, de cuando revienta la crisis, la inflación, la crisis de 1982, muchachos, hay que, como lo dijo Miguel de la Madrid, hay que arreglar la situación. Ajá. Y la medicina es amarga. Y esa medicina amarga, pues obvio les tocó a los trabajadores. Empezó a castigarse el salario mínimo, muchachos, e empezaron a indexarse muchas cosas al salario mínimo. Entonces, si el salario mínimo subía, subían otras variables. Por esa razón se comienza a indexar, es más, el que indexó el salario mínimo fue Salinas, de manera que controlas la inflación, aunque aumente el desempleo. Entonces, controlas la inflación. Ahora sí, vamos acá a pegarle al nivel de precios, caen los precios, pero a costa de una mayor tasa de desempleo. Aquí les digo, muchachos, no es que esté bien, pero es la pregunta de don Enrique Peña Nieto. Aquí les pregunto, ¿qué harían? Y no es que esté bien castigar a los trabajadores, muchachos, porque son los que mantienen la economía y beneficiar a los empresarios. Se escucha cruel e inhumano, pero los que dan trabajo y los que mantienen andando la economía son esos empresarios. ¿Sí me explico? O sea, son, como dicen, es un mal necesario, si lo quieren ver así, aunque no es un mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro? ¿Dudas, preguntas de esto, muchachos? No, profesora. ¿No? Entonces, esa es la inflación. Ahora entienden por qué estaba tan castigado el salario mínimo y por qué teníamos, ahora sí que se ganaba tan poquito. Dejen en términos monetarios, ¿no? De la cantidad de billetes y monedas, sino en términos de poder adquisitivo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. ¿Puedo cambiar, muchachos? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Ahora sí, ya el tema de la clase de hoy, ya revisamos la tarea. Vamos a ver lo que es el modelo de síntesis neoclásica o modelo ISLM. A lo mejor ya lo han visto en otras materias o se los han comentado. No sé si esto ha sido así, muchachos. Modelo de síntesis neoclásica, los nuevos clásicos, neoclásica o ISLM. Entre paréntesis, muchachos, vamos a poner modelo de Hicks y Hansen. Hicks y Hansen. A eso se refieren con los nuevos economistas, a la nueva economía clásica. Bueno, ¿en qué va a consistir este modelo? Este modelo... Ay, perdón, no le quité las mayúsculas. Este modelo retoma los supuestos de la teoría clásica y las aportaciones de la teoría monetarista. Por eso no hay una línea muy marcada, muchachos, entre monetaristas y neoclásicos, porque muchas aportaciones de los monetaristas las retoman. Es más, no se habla de un modelo monetarista, se habla de una teoría monetarista que es retomada por el modelo neoclásico. Y las aportaciones de la teoría monetarista, entonces vamos a tener que es, a grandes rasgos, muchachos, el Estado debe de tener una participación relativamente limitada en las actividades económicas. No es que no intervenga, muchachos. Ojo, ya lo estamos, pero debemos de tener en cuenta cuándo debe y cuándo no. Aquí sí puede intervenir, pero debemos de analizar cuándo y bajo qué circunstancias debe de intervenir. Aquí vamos a tener ya un cambio fuerte, muchachos. La oferta agregada se considerará con cierto grado de elasticidad.
Por lo tanto, tiene pendiente positiva. Aquí vamos a hablar que ya la oferta agregada tiene pendiente positiva, muchachos. ¿Qué más vamos a tener en este modelo de la síntesis neoclásica, muchachos? Vamos a considerar, bueno, que los salarios todavía son precios y salarios relativamente flexibles, precios y salarios relativamente flexibles. Y aquí es donde vemos que el Estado las decisiones tomadas por el Estado, las decisiones tomadas por el Estado en materia de política económica fiscal y monetaria tienen impacto en las variables reales de la economía. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Aquí ya estamos hablando, ojo, vamos a tener en cuenta la tasa de interés, tipo de cambio, precios y producción. Ahora, el modelo, este modelo es un modelo. ¿Este es el de la relación de tasa de interés y producción real? Exacto, hijo. En el mercado de bienes y servicios, ¿no? Exacto, bienes y servicios y mercado de dinero, hijo. Es correcto, Eric. Yo creo que lo han visto con el maestro en teoría y política monetaria, o los que están llevando esa materia ahorita, creo que ya lo vieron o lo están viendo. Creo que lo vimos en análisis macroeconómico. Lo vieron en análisis macro, pero Sí, pues sí. vieron un pedacito, ¿no? Sí, poquito. Ajá. Sí, es ese modelo, hijo. Ajá. Entonces, ahora sí que este modelo lo van a ver aquí en macro intermedia, lo van a ver en economía, en teoría y política monetaria, porque es uno de los modelos que más se estudia. Les digo, es un modelo viejo, muchachos, es un modelo de la década de 1970. ¿Por qué de la década de 1970? Porque es a raíz de la crisis de estanflación que se da en ese periodo, que entonces hay que volver a replantear las hipótesis y los supuestos de la economía. Lo que sí hay que tener en cuenta, muchachos, es que este es un modelo, este es un modelo de demanda agregada. O sea, vamos a estudiar a la demanda agregada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de qué se va a componer este modelo? Ahora sí que este modelo integra los mercados financieros de dinero y bonos. Ojo, muchachos, aquí cuando estemos hablando de bonos, estamos hablando de de títulos de deuda del gobierno federal. No estamos hablando ni de acciones ni de bonos emitidos por las empresas. Estamos hablando de los bonos emitidos por los gobiernos. En el caso de México, eran los CETES, las UDIs, los tesobonos, los UDIbonos, los BREMS. ¿Sí me queda claro? Hoy ya los tesobonos, ya ustedes ya saben que no existen. Estos se utilizaron durante el gobierno de Salinas. Los BREMS tampoco ya no circulan. Ya nada más nos quedan ¿qué? Los CETES, los bondes. ¿Todavía están los bondes? ¿O ya no circulan los bondes, muchachos? ¿Qué eran los bondes? Niños, ¿qué es un bonde? Es cuando le ganas tu comunicación, ¿no? No, ya, yo sé cómo opera, a ver, ¿qué es? ¿Qué significa bonde?
Si yo te pregunto, a ver, ¿qué es un CETE? Certificado de la Certificado de la tesorería. tesorería. Ajá, órale, es es el certificado de la tesorería, que es un bonde. Es similar, ¿no? Bueno, son títulos de crédito. Ajá, Por se ahí llaman, considerar. Bonos ajá, de desarrollo del gobierno federal. eso, son los bonos de desarrollo. Ajá, entonces, cuando nosotros estamos hablando de bonos, muchachos, estamos hablando precisamente de esos instrumentos, de los CETES, de los bondes, de los sudibonos. Ujú. Esos son los instrumentos que estamos manejando. Ajá. Ahora, no estamos hablando del mercado accionario. Si bien este tiene impacto en las variables macroeconómicas, muchachos, estos se mueven al son que les toque el gobierno. ¿A qué me refiero? Pues se van a mover en función de las decisiones que tome la política económica. Si ven que la política no es buena, pues entonces comenzarán a retirarse de los mercados. O sea, llevan una cierta tendencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, perdón, muchachos. Dinero y bonos, ajá. Así como, ahora sí que así, como el mercado de bienes, servicios, coma, a través de las funciones de ahorro y demanda de dinero. Ajá. Entonces vamos a entregar esto, muchachos. Ay, no es cierto, aquí está mal. Sí, demanda de dinero. Funciones de ahorro y demanda de dinero, sí es correcto. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener, muchachos? ¿Qué significa IS y qué significa LM? Ustedes me dicen cuando pueda cambiar para ya no saturarles esta pantalla de tanto texto. ¿Ya puedo cambiar? Ya, profesora. Un segundo, por favor. Ah, me espero, ¿ya ven? Pero hasta que los amenazo con cambiarles el pizarrón me contestan. Son unos groseros. Ahora que llevemos micro avanzada, ¿qué vamos a hacer? Y veamos demandas hicksianas y demandas marshallianas y demandas compensadas y ecuación de Slosky y función de elasticidad de sustitución constante y hartas derivadas. ¿Ay? ¿Mandé? ¿Puede regresarle tantito? Ahí está, hijo. Ahí está. Eso está bien bonito. Casi no vemos teoría en micro avanzadas. Son puras matemáticas, hartas matemáticas. Por eso somos economistas y financieros e ingenieros. Amamos las matemáticas. Pero no nos metimos a estudiar una ingeniería. Entonces estudiamos ciencias sociales. Listo, muchas gracias. No, ¿de qué, chaparito? Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? A ver, ¿dónde está el texto? Perdón. Aquí está. Pues vamos a tener que el mercado de bienes, ahora sí que vamos a tener el mercado de bienes. Determina el nivel de ingreso. Mientras el mercado de dinero
determina la tasa de interés. De manera que se niega la neutralidad del dinero. ¿Se acuerdan qué era la neutralidad del dinero, muchachos? Si viniera en el examen, ¿qué me responderían? A ver, les estoy preguntando. ¿Qué es el mercado de dinero? Bueno, perdón. ¿Qué es la neutralidad del dinero? Cuando solo aumentan los precios y el equilibrio se restablece y no cambia el producto ni la tasa de interés. Exacto. Acuérdense que era eso, muchachos, que se restablecía, que eran los movimientos de la política económica y que la neutralidad del dinero, muchachos, precisamente nos hablaba de eso, que podíamos quitar y poner dinero como se nos diera, o sea, que el dinero no tenía impacto sobre las variables reales de la economía, solamente generaba inflación y por lo tanto la manera de corregir la inflación era retirando dinero. Si yo quitaba dinero, arreglaba la inflación. Nosotros sabemos que esto no es así. Bueno, eso es lo que plantea este modelo, que hay un equilibrio simultáneo. Ahora, las curvas IS, muchachos, representan lo que es el ahorro y la inversión en inglés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se escribe ahorro en inglés? Save. Y inversión. Investment o Es lo que, ¿cómo se pronuncia? ¿No? Ahí está. Yo tampoco sé pronunciar el inglés, por eso mejor los dejo que ustedes se echen de cabeza. ¿Qué vamos a tener, muchachos? IS, por sus siglas en inglés, es el ahorro. Ahora sí que ahorro es saving, como dicen, invest. ¿Eso? Tenemos un pésimo inglés, muchachos. Tenemos que ponernos a estudiar. Es investment o invest, cualquiera de las dos funciona. Y ahorro es save. Save. Entonces aquí vamos a tener, muchachos, por sus siglas en inglés, investment. Ahora sí que sí, investment. Saving. En español. Ahorro e inversión. Eso es lo que representa la curva IS, muchachos. Ahorro e inversión. Estamos hablando de dinero. Representa el mercado de bienes. Y su curva muestra la relación, la combinación entre la tasa de interés y el nivel de ingreso de equilibrio. Punto. Su pendiente va a ser negativa, muchachos. Su pendiente es negativa. Debido a que la inversión, ¿cómo depende la inversión, muchachos? De la tasa de interés. ¿Cuál es la relación entre la tasa de interés y el nivel de inversión? ¿Qué pasa si sube la tasa de interés? La inversión baja.
La inversión baja. Entonces, muchachos, esa relación la vamos a tener aquí. La pendiente es negativa debido a que la inversión depende a la inversa de la tasa de interés. Voy a poner entre paréntesis, muchachos, si la tasa de interés sube, la inversión disminuye, coma, y viceversa. Si la tasa de interés baja, la inversión sube. Entonces, ¿qué vamos a tener por el lado de IS, muchachos? ¿Qué va? Nuestro ahorro e inversión. Vamos a partir de nuestra ecuación de demanda agregada. Entonces vamos a tener nuestra ecuación de demanda agregada. Acuérdense que la demanda agregada se compone de el consumo más la inversión más el gasto de gobierno. Donde vamos a tener, muchachos, que las transferencias, vamos a incluir las variables, las transferencias van a ser una variable autónoma. Vamos a tener que el gasto de gobierno va a ser una variable autónoma. El consumo va a depender exactamente de ese consumo autónomo más nuestra propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Y ahora, muchachos, vamos a tener a la inversión. ¿Qué vamos a tener con respecto a la inversión? Vamos a tener una inversión autónoma, como las otras, es una variable que no depende del nivel de ingresos, muchachos, y vamos a tener precisamente esta relación negativa. Vamos a tener B por I. Donde B minúscula es mayor a 0. Eso es, vamos a tenerlo presente, y es un coeficiente de sensibilidad, es decir, una elasticidad es un coeficiente de elasticidad, de sensibilidad, perdón, de la inversión ya nosotros, ahora sí que esto nos va a reflejar. Entre mayor sea nuestro coeficiente de sensibilidad, pues más le va a pegar a la inversión. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Solamente retomamos que el ingreso disponible, acuérdense que es el ingreso más las transferencias menos los impuestos, ¿no? Y que los impuestos, muchachos, a su vez se componen de nuestros impuestos autónomos más los impuestos al ingreso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Copien eso y ahorita le seguimos. ¿Ya, muchachos?
Listo, profesora. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Vamos a volver a plantear nuestra ecuación de equilibrio. Víctor, ¿sí vamos bien, hijo? ¿Sí le estás entendiendo? Sí, voy. Está. Gracias. Listo, gracias. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a tener, hijo? Vamos a partir de que el ingreso, acuérdense que nuestra ecuación de equilibrio es esta, muchachos, que el ingreso es igual a lo que nos vamos a gastar. Ajá. Estamos viviendo la economía por el lado del gasto. Yo recibí 1,000 pesos, ¿en qué me los voy a gastar o cómo se van a distribuir? Entonces, partiendo de esto, yo tengo que el ingreso va a ser igual. Ya lo voy a desglosar, consumo más inversión más gasto de gobierno. Entonces, esto es igual al consumo autónomo, que es C autónomo más la C por el ingreso disponible más la inversión autónoma menos B y más el gasto de gobierno. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Vamos a desarrollar todo esto como le hacíamos antes. Entonces, esto es consumo más C por el ingreso más las transferencias. De una vez ya voy a poner la función de impuestos desagregada, impuestos autónomos más T por Y más I menos B por I más G. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Es más, aquí va un corchete en lugar de paréntesis. Ahí va. Tengo que despejar al ingreso. Acuérdense que nosotros tenemos que dejar nuestro ingreso solito. Entonces, Y, es más, aquí va con azul esta Y. Y es igual. Voy a agrupar términos autónomos. ¿Están de acuerdo, muchachos? Es decir, todos estos que tienen barrita. Ajá. Tengo el consumo autónomo más, voy a dejar este por este, que nos da la propensión por las transferencias más la inversión autónoma, muchachos, más el gasto de gobierno. Voy a dejar al final esta BI, muchachos, porque no depende, no es una variable autónoma, pero tampoco es una variable que depende del nivel de ingreso. Menos BI, porque es un coeficiente de elasticidad. Y voy a dejar al final las que dependen del ingreso. ¿Quién depende del ingreso, muchachos? Pues mi propensión, que multiplica el nivel de ingreso, C por Y, menos, ahora sí, esta C por esta TX, C por TX, es más, lo estoy poniendo al final y es una variable autónoma. Déjenme corregir eso. La voy a poner aquí en medio porque no debe de ir allí. Menos C por TX más la inversión más el gasto menos BI. Y ahora sí mis variables, perdón, las que dependen. Esta más mi propensión que multiplica el ingreso menos mi propensión. ¿Por qué menos? Menos por más. Menos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Mi propensión T por Y. Voy a agrupar, muchachos. ¿Qué voy a hacer? Todos estos elementos, como lo hicimos anteriormente, todos estos los voy a llamar A.
¿Estamos de acuerdo? Todos estos elementos van a ser mis componentes autónomos. El consumo autónomo, las transferencias, los impuestos autónomos, la inversión y el gasto de... ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto se va reduciendo. Me va a quedar Y es igual a con barrita, menos BI, y voy a factorizar tanto el ingreso y la propensión en ambos términos, más C por Y, que multiplica a 1, menos T. Ajá, y voy a despejar esto que estaba sumando, va a pasar restando. ¿Estamos de acuerdo? Lo paso para acá con signo negativo. Todo este término. Entonces me va a quedar que el ingreso menos C por Y, que multiplica a 1 menos T, muchachos. Igual a menos B por I. De aquí voy a obtener dos ecuaciones que voy a necesitar, muchachos, para determinar el equilibrio. Acuérdense que el modelo ISLM va a ser un modelo de equilibrio simultáneo, es decir, que el mercado de bienes y que el mercado de dinero van a tener que estar en equilibrio al mismo tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, primero voy a despejar al ingreso. Entonces, ya sabemos que factorizamos a Y. Y va a quedar Y es igual a 1, que está aquí, menos C, que va a multiplicar, es más, es corchete aquí. Lo correcto sería poner un corchete, C, 1 menos T. Igual, voy a poner con este color a mis componentes autónomos A. Es más, aquí lo puse con azul, pero esto va con rojo. Menos B por I. Todo esto que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Déjenme separar un poco el pizarrón. Para hacerlo en una sola hoja. Entonces voy a tener que Y va a ser igual. Ahora sí lo voy a poner ya todo de un solo color. A barrita, ya sabemos que A barrita, muchachos, son todos mis componentes autónomos. Menos BI sobre 1 menos C por 1 menos T. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Ya le agregamos otros términos, ya le agregamos inversión. Esto es exactamente idéntico, muchachos, a tener a Y igual a alfa, que multiplica a autónoma menos BI. Y este, muchachos, va a ser nuestra ecuación para obtener el ingreso en el modelo IS. ¿Estamos de acuerdo? Ya sabemos que alfa, muchachos, representa el multiplicador, que es 1 menos C por 1 menos T. Y ya sabemos que A van a ser todos mis componentes autónomos. Consumo más la propensión por las transferencias, menos la propensión por los impuestos, más la inversión autónoma, más el gasto de gobierno. ¿Sí vamos bien, muchachos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Sí. Hasta aquí. Ajá. Ahora, también de esta ecuación, muchachos, ahora sí que de esta ecuación vamos a obtener la tasa de interés de equilibrio en IS.
Esta es la que necesitamos, ya se las marqué. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar la tasa de interés en IS. De Y en IS es igual a alfa por A menos B por I. Yo voy a despejar, muchachos. Necesito dejar solita mi. Entonces, primero despejamos. Y sobre alfa va a ser igual a A menos B por I. A mí no me interesa tener BI con signo negativo, la paso positivo. Entonces, esto me va a quedar BI menos Y sobre alfa, más alfa, perdón. Igual a A. Está sumando, pasa restando. BI es igual a A menos Y sobre alfa. B todavía está afectando, entonces I va a ser igual a A menos Y menos Y. Este es B sobre alfa B. Esta ecuación, muchachos, es la tasa de interés en IS. Tasa de interés, en IS. ¿Y qué nos va a reflejar, muchachos? La voy a hacer un poquito chiquita la gráfica. Bajo esto. Esto nos va a reflejar lo siguiente. Precisamente nos va a reflejar esa relación negativa entre la tasa de interés y el nivel de ingreso de equilibrio. Aquí yo tengo la tasa de interés, muchachos. Aquí tengo el nivel de ingreso y voy a graficar A sobre B, es mi pendiente de origen, es de donde va a partir mi curva. Y este de aquí, el alfa sobre B, muchachos, porque aquí está Y, me da el grado de inclinación de mi curva. De manera, ahora sí me quedo derecha, que la pendiente de aquí es menos, es negativa 1 sobre alfa B. Es la ecuación de la recta. Y aquí se ve precisamente esa relación negativa entre la tasa de interés y el nivel de ingreso de equilibrio. A esta línea la vamos a conocer como curva IS. ¿Sale, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? Maestra, ¿me podría indicar por qué es alfa B? Porque sí, hija, porque fíjate, aquí cuando estoy despejando, esta alfa solamente pasa dividiendo el nivel de ingreso de equilibrio. Yo necesito obtener la tasa de interés. Entonces aquí la tengo con signo negativo. A mí no me interesa conocer la menos tasa de interés. Entonces pasa sumando. Este que estaba sumando pasa restando para ir despejando. Pero todavía mi tasa de interés está afectada por la B. ¿Qué está haciendo? Multiplicando. Pasa dividiendo. Pero pasa dividiendo tanto a A como a B. ¿Está de acuerdo que alfa no está afectando a A? Solamente afecta al ingreso. Entonces lo que hice fue ponerlo de manera separada. B es igual a B, que multiplica a alfa y solamente divide a, ¿sí? Sí, maestra. No de qué, chaparrita.
Ustedes me dicen cuando ya, muchachos. Ya, maestra, gracias. ¿Ya? Ok, muchachos, vamos a seguir. ¿Qué vamos a determinar ahora? Ya determinamos IS. Ahora vamos a determinar LM y qué representa. Al igual que... ¿Mandé, hijo? ¿Podría regresarle un poquito? Listo, mis gracias. La LM es de la tasa de interés y el producto, ¿no? El Exacto. nivel del producto. No, la LM va a este sí es, hijo, es la que representa el nivel de producto y la tasa de interés. La LM. Ajá. La MM, lo que vamos a tener, muchachos, es que va a representar las combinaciones entre la tasa de interés, bien lo menciona su compañero, el nivel de producto, pero hay que tener en cuenta otra cosa, el mercado de dinero, muchachos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener, déjenme ponerlo con texto primero. LM, ahora sí que por sus siglas, LM es el mercado de dinero. Por sus siglas. ¿Qué es la M, muchachos? ¿Qué decíamos que era? Oferta y demanda de dinero. M es oferta monetaria, L es demanda de dinero. Entonces, LM representa las situaciones de equilibrio o las combinaciones entre la oferta y demanda de dinero. Punto. En este caso, cuanto mayor sea el nivel de producción e ingreso. Esta es positiva entonces, ¿no? Exacto, hijo. Mayor será la demanda de dinero. Por eso les decía, muchachos, que es muy difícil tratar de controlar la demanda de dinero. O sea, el Banco de México puede intentar controlar la demanda de dinero, pero no al 100%. ¿Cómo la controla? Bueno, a través de las tasas de interés. Y junto con ella la oferta monetaria, pero una de dos, o controlas demanda de dinero o controlas oferta o controlas tasa de interés. Las dos al mismo tiempo no se puede. Ajá. ¿Por qué, muchachos? Porque si tú quieres que la gente consuma o que la gente aumentó el nivel de producto, la gente va a demandar dinero. Y si la gente demanda dinero, va a aumentar la tasa de interés, porque es el costo de tener dinero. Si nosotros queremos tener algo, muchachos, ¿qué pasa con su precio? Sea cualquier bien, dejemos de lado que sea dinero. Yo quiero tener el iPhone 12, todos queremos el iPhone 12. ¿Qué va a pasar con el precio del iPhone 12? Si nada más hay uno y todos lo queremos. Va a aumentar. Va a aumentar. Lo mismo pasa con el dinero, todos queremos comprar. Hay mucho dinero, hay una cantidad determinada en la economía de dinero. Ya lo vimos, ¿qué pasa? Hay una cantidad. ¿Qué va a pasar, muchachos? Si todos queremos comprar, ¿qué va a pasar con el costo de tener ese dinero? ¿Qué pasa en diciembre, muchachos? Se gasta mucho. Se gasta mucho, queremos comprar. Entonces, ¿qué va a pasar con el costo de ese dinero? ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito en diciembre, muchachos? ¿Qué pasa con las tasas de interés en diciembre? ¿Suben o bajan?
Se supone que sube, ¿no? Por la Sí. demanda. Exacto, en teoría suben las tasas de interés porque está aumentando la demanda de dinero. Entonces, eso es lo que vamos a tener en el EM, muchachos. Entonces, cuanto mayor sea la tasa de interés, ahora sí, cuanto mayor sea el nivel de ingreso, mayor será de la demanda de dinero. Y por lo tanto, mayor tiende a ser la tasa de interés. De manera que la curva LM tiene pendiente positiva. ¿Qué va a representar LM, muchachos? LM, como lo está diciendo, representa el mercado de dinero. Nosotros sabemos que el mercado de dinero se va a encontrar representado y que vamos a tener tasa de interés M. El mercado de dinero va a ser la oferta monetaria, es M sobre P, la demanda de dinero, que es K por Y menos HI. Todas estas combinaciones que se den, muchachos, van a acabar representadas de esta manera. Perdón. Si lo vemos así, este puntito de aquí, yo lo traslado para acá. Aquí voy a tener la tasa de interés y aquí voy a tener allí. Entonces, esta combinación, acuérdense que son las combinaciones entre oferta y demanda de dinero. Entonces, aquí voy a tener un puntito. Y si tengo otra combinación con otra curva de demanda de dinero, vamos a poner otra demanda de dinero, este otro puntito me va a dar otra combinación. Perdón. A un nivel de ingreso, porque está aumentando. Y así me voy, muchachos, con cada una de esas combinaciones, de manera que al final yo voy a obtener, así que lo hago así. Mi curva LM. Ajá. ¿Sí está quedando claro, muchachos? La pendiente de esta curva va a estar representada por un factor, por el factor K sobre H. Ahorita vemos esta determinación, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en este modelo, muchachos? Se sabe que la oferta monetaria es M sobre P. La demanda de dinero es K minúscula por Y menos HI. K y H
Estamos de acuerdo, muchachos, esta K y esta H, y van a ser mayores a 0. Si nosotros igualamos estas ecuaciones, muchachos, tenemos que obtener tanto la tasa de interés de equilibrio como el nivel de ingreso de equilibrio en IS, perdón, en LM. Entonces voy a despejar. Yo ya tengo K por Y menos HI. Ya tengo el ingreso positivo, entonces solamente voy a despejar. M sobre P más HI es igual a K por Y. Si yo despejo a Y, acá está multiplicando, pasa dividiendo. De manera, muchachos, y ordenando de manera tradicional, voy a tener que el ingreso en LM va a ser igual a M sobre P multiplicado por K más HI sobre K. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Voy a sacar mi tasa de interés de equilibrio en IS. Igual voy a partir de esta ecuación. La tengo negativa, necesito que quede positiva, entonces empiezo. HI más MP más la oferta monetaria real igual a K por Y. Esto está sumando, pasa restando. Entonces me va a quedar HI es igual a K por Y menos M sobre P, y la H que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces I va a ser igual a K por Y sobre H menos M sobre P. Acuérdense que esta M le voy a poner una barrita, muchachos, porque es determinada de manera autónoma, es decir, nosotros no tenemos nada que ver con ella, al igual que con el nivel de esta oferta monetaria. Entonces, esta, muchachos, va a ser mi tasa de interés en LM. Aquí está mi pendiente, mi ordenada de origen. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Maestra, en la tercera de la primera, que es Y, C y T. Aquí es K por Y. No, abajo en la de abajo. Perdón, es el ingreso de LM, hija. A ver, déjenme lo pongo bien. Es Y Gracias. de LM, no de qué, hija. ¿Y aquí qué ecuaciones necesitamos? Necesitamos esta y necesitamos esta. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Y ya? La clase que viene sacamos multiplicadores y empezamos a hacer gráficas. Si gustan apoyarse, muchachos, pueden buscar el libro de macroeconomía en la economía global del Sachs Serrain, y en ese pueden empezar a estudiar el modelo ISLM. Para que lo empiecen a ver. ¿Quién, perdón? A ver, se los anoto. ¿Puedo cambiar el pizarrón ya, muchachos? Es el libro de... Es macroeconomía
En economía se conoce como el Sachs-Larraín. Ajá, por los apellidos de... Es Larraín, perdón, aquí le puse ese. Ajá, por los apellidos de los autores. El libro del Sachs, muchachos, antes estaba con la editorial Prestijal, creo que sigue con ellos, pero luego los cambian de editorial. Estaba disponible en la biblioteca virtual de la universidad. Nada más busquen el tema modelo ISLM. Para que lo empiecen a revisar. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Bueno. Vamos a pasar lista. Dejen que piense la computadora, a que se le dé la gana. Ayala. Presente, profesora. Gracias, hijo. ¿Sí le estás entendiendo? Pues hay más o menos, pero sí, ya le agarro más la idea. ¿Sí? Ya Sí. sabes, si no me preguntas, hijo. Sí, profesora, gracias. Becker. Presente. Gracias, Nadine. Bernal. Presente, maestra. Gracias. Bernal Zuria. Gracias, hijo. Bustamante. Presente. Gracias. Cacho. Ahora no está. Qué raro. Se fue de fiesta, Miss. Pues mientras no se enferme, todo está bien. Campos Vilchis. Presente. Gallardo García. Presente, maestra. Gracias. Hernández Salas. Presente, profesora. Gracias. Hernández Zaragoza. Presente. Gracias. Juárez García. Presente, Miss. Gracias. Martínez Zamora. Presente, Miss. Gracias, hijo. Mayen. Presente, profesora. Miss, mande. Este Cacho me había comentado, bueno, que tenía problemas con su conexión. Entonces ya está, hija. Gracias. Sí. Merino. Presente, maestra. Gracias, Chaparrita. Peralta. Presente, maestra. Gracias, hijo. Ponce. No está. Quirós. Presente. Gracias, Aline. Ramírez González. Presente. Ramos Díaz. Roque. Presente, maestra. Gracias, hijo. Rosas. Presente, Miss. Zárate. Presente, maestra. Y Zavala. Entonces eso sería todo por hoy, muchachos. Ya se pueden ir a descansar. Los veo el miércoles, que ya estén vivos, no medio dormidos. ¿Sale? Profesora. Mande. Perdón, se me trabó mi micrófono. Ahorita te cambio la asistencia, hija. Permíteme tantito. Ahí voy.